Buenos días a todos, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y bienvenidos a mi canal si es la primera vez que se unen. En el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos de los mejores libros que leí en el año 2022. Libros que son muy formativos en su campo y que quiero compartir con ustedes porque realmente invitan a pensar sobre los problemas y cuestiones que plantean. Pero como aquí me voy a limitar a hacer una breve descripción, les prometo que haré un nuevo video mucho más completo sobre cada uno de estos libros más adelante. Estos 18 libros que voy a mencionar no están en ningún orden de importancia porque todos me parecieron valiosos, sino que simplemente aquí los voy a ir presentando de acuerdo con el tema y espero que alguno les interese. Si leyeron alguno de estos libros, si les interesaría leerlos, dejen el comentario aquí abajo que me gustaría leerlos, y también en la descripción de este video voy a poner los links para cada uno de estos libros por si los quieren comprar. También si quieren consejos sobre cómo leer muchos libros, cómo retener la información, cómo organizarte para leer 10, 40, 60 o incluso 80 libros al año, deja tus preguntas aquí abajo y espero responder pronto con nuevos videos. En primer lugar, no quiero dejar de mencionar un libro que a mí me parece, y no soy el único en decirlo, un libro que es fundamental dentro de nuestra civilización occidental. Es un libro tan fundamental que la palabra libro en griego es biblos, y de ahí viene su nombre de Biblia, conjunto de libros sagrados. Son libros que yo creo que no son simplemente para leer, sino que son para vivirlos. Y voy a compartir dos ejemplares. El primero, no puedo leer absolutamente nada, les voy a ser sinceros, porque es lo que sería el Antiguo Testamento dentro del cristianismo, pero está todo, como verán ahí, en hebreo. Un regalo del padre Monseñor Isidro Puentes cuando estuve en Tijuana, que también me dio esta versión de la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento por 70 sabios que según la tradición es una traducción milagrosa porque todos llegaron a la misma interpretación en los pasajes. Es una Biblia que está en griego. Pero quería mencionar simplemente eso. Pero por otra parte, yo creo que también lo quería mencionar para evitar una posición que está al extremo, podríamos decir una posición fanática de decir, lo he visto muchas veces, de personas que dicen, con la Biblia basta, no hace falta leer absolutamente más nada. Eso no es así. No es así por el simple razón de que la Biblia y las Sagradas Escrituras tienen un propósito concreto y no son un manual de medicina, un manual de ingeniería mecánica, un manual de arquitectura. La persona que quiere aprender en esos campos tiene que especializarse. Y hay un gran peligro de interpretar la Biblia como si fuera un libro que nos da respuestas hasta de la mecánica del vehículo cuando se rompe. Eso no es así. Hay que formarse en muchos otros campos, pero hay que saber distinguir los campos. Y hay que también saber distinguir que la Biblia, en ese sentido, y en una cuestión ya más espiritual, religiosa, incluso cultural, es fundacional para nuestra civilización occidental. Así que agradecer también a Monseñor Isidro Puente que me regaló estos dos libros. Este sí lo puedo leer, pero el otro en hebreo, lamentablemente, espero algún día poder aprenderlo, pero por ahora cero. El primer libro que quiero mencionar de todos los que leí el año pasado es este, de Agustín Laje, Batalla Cultural, Reflexiones Críticas para una Nueva Derecha. Voy a comenzar con este libro porque lo leí 2 veces completas, algunas secciones incluso 3 veces. Es un libro cargadísimo de temas y que más que para leer, como yo le comenté a Agustín en una de las giras, es un libro para estudiar. Aquí lo que hace Agustín es una presentación, a mi parecer, magistral de lo que sería una teoría de la batalla cultural. De hecho, hay muchos libros sobre batalla cultural. Hay libros incluso que se llaman así, batalla cultural, en inglés hay bastantes, pero sin embargo ningún libro había explicado lo que sería una teoría. Y por eso
a mí me parece que es importantísimo para entender cómo se interrelacionan las dimensiones económicas, políticas, culturales en la actualidad, después de hacer un repaso esclarecedor y un repaso realmente eh, que cubre toda una época enorme, gigante, y lo hace con una gran maestría porque no es fácil explicar la transición en todos estos aspectos en los últimos siglos, especialmente de la modernidad a la posmodernidad y el contexto actual tecnomediático y la psicopolítica digital actual. Un proceso en el cual en los últimos, como sabemos, 100 años, la izquierda se va adueñando de la cultura tanto por la vía gramsciana de Gramsci como por la vía de la Escuela de Frankfurt. Algo muy difícil realmente de ver porque eso implica leer muchísimo. Y por eso al final hace una reflexión crítica para una nueva derecha. Él plantea eh, un frente común. Muchos no estarán de acuerdo, muchos harán una crítica de decir, bueno, parece una nueva derecha al estilo de lo que ha sido la nueva izquierda. eh, pero más allá de eso, es una nueva derecha que podría traducirse como una oposición radical a la casta política nacional, la internacional, el estatismo, el globalismo, el establishment multimediático que menciona él, y especialmente la hegemonía progresista que domina en la academia, los ingenieros sociales y culturales de las grandes compañías tecnológicas, el poder financiero global, que aquí denuncia muy claramente, eh, que obviamente todos estos organismos e instituciones no tienen ningún disimulo en pertenecer a esa nueva izquierda cultural. Es un libro que tiene una bibliografía gigante, realmente muchísimo para aprender, muchísima literatura ahí, y son todos libros, como Agustín me comentó, que él los leyó. Él no cita un libro si no lo leyó, así que es algo realmente que hoy día es muy, muy valioso. El segundo libro que quiero mencionar es este que ven aquí en mis manos. La traducción al español, como lo pongo aquí en pantalla, es Paganos y cristianos en la ciudad, batallas culturales del Tíber al Potomac. El Tíber es el río que cruza Roma y el Potomac es el río que cruza Washington, D.C. Paganos y cristianos en la ciudad. ¿Por qué es eso? Es un libro espectacular realmente porque él hace un paralelo entre la batalla cultural que estamos viviendo hoy en día y la primera gran batalla cultural del cristianismo, cuando se enfrentaron dos cosmovisiones totalmente distintas de la realidad, el paganismo de Roma y el mensaje del Evangelio llevado por los apóstoles. Y como sabemos, en esa primera batalla cultural que dura varios siglos, termina venciendo el cristianismo, especialmente por la aceptación de los pueblos paganos del Evangelio y por haber abandonado ciertas prácticas, especialmente que tenían que ver con la moral sexual. Eso es un tema muy importante. Y lo que argumenta aquí Stephen Smith es que el progresismo liberal y secular de hoy nos está llevando hacia una nueva forma de paganismo que se caracteriza por tener una nueva moral sexual que imita en cierta manera la moral sexual del paganismo, pero ahora llevado a nuevos niveles con la ideología de género y con una serie de perversiones que se buscan legalizar, con toda una religión, incluso que se manifiesta dentro de la justicia racial, los derechos LGBT, la responsabilidad por el cambio climático, lo cual eso abre la puerta a un montón de leyes que tienen que ver con el control poblacional en nombre del cambio climático. Y lo sagrado para esta nueva cultura, por eso aquí estamos en una batalla cultural, no es lo que nos trasciende, no es que se elimine lo sagrado en este mundo secular, sino que lo sagrado se traslada a este mundo, a lo material, al medio ambiente. Y en nombre de todo eso, de lo nuevo sagrado, todo, absolutamente todo, está permitido. Así que un libro complejo, pesado para leer por toda la información que tiene, parecido al de Batalla Cultural de Agustín Laje, pero que se complementa muy bien con Batalla Cultural porque yo creo que este libro comienza mucho antes que el de Agustín y dice, la primera batalla cultural ya se dio hace 2000 años y aquí estamos nuevamente en esa tensión cultural que se vuelve a repetir. El tercer libro que quiero mencionar hoy está muy relacionado también con este tema y es La religión y el origen de la cultura occidental. Un librazo realmente de Christopher Dawson, un libro que les voy a comentar ahora cuando sale la edición en inglés. Es del año
1957. O sea, un libro que tiene más de 50 años. Pero es un libro fundamental, me parece a mí, para entender la batalla cultural actual. ¿Por qué? Porque esta batalla se centra en destruir la civilización occidental. Y Christopher Dawson, que él fue profesor, para los que no lo conocen, él es inglés, profesor de historia en la Universidad de Harvard y posiblemente, al menos en mi opinión, yo creo que es el mejor historiador de la cultura occidental. Si ustedes quieren hacer historia de la cultura, hay muchos otros autores muy buenos, pero yo creo que es el mejor, el más completo, el más prolífico. Y lo que hace aquí es demostrar cómo, o mostrar cómo el origen de Europa y las raíces religiosas de la cultura occidental eh, eh, van presentándose o se encuentran en distintos movimientos espirituales que cambiaron el rostro de Europa. O sea, movimientos espirituales que luego fueron transformando toda esta cultura y esta civilización. Y es un legado que hoy en día permanece, por ejemplo, en las grandes catedrales, en el canto gregoriano, en la obra de Santo Tomás de Aquino, en las pinturas de Giotto, en la obra del Dante, el gran escritor, poeta italiano. Y para él, para Dawson, toda esa cultura occidental y especialmente todos esos siglos del surgimiento de la cultura occidental han cargado al alma de Occidente con una preocupación espiritual. El problema espiritual del ser humano, algo que tal vez no se encuentra en ninguna otra cultura, una preocupación que él insiste nunca puede ser completamente desechada, excepto por la negación o destrucción del hombre occidental mismo, que es lo que estamos viendo hoy entonces. Para entender la batalla cultural y por qué se quiere destruir al hombre occidental y ese elemento espiritual, lo explica aquí de manera magistral, aunque fue escrito hace más de 50 años. El próximo libro que voy a mencionar es de Michael Rectenwald. Él era profesor porque lo cancelaron de la Universidad de Nueva York. Él escribió este libro tremendo, ha escrito muchos libros muy interesantes. El archipiélago Google, la traducción que pongo aquí en pantalla es El Gulag Digital y la simulación de libertad. Un libro realmente magistral que hace referencia a otra obra magistral de Alexander Solzhenitsyn, El Archipiélago Gulag, sobre los campos de concentración soviéticos en Siberia. Y en esta obra lo que hace Rechtenwald es mostrar cómo la ideología fundante de Google, de Amazon, de las grandes corporaciones tecnológicas, son un nuevo tipo de autoritarismo de izquierda que tiene un objetivo muy sencillo, el control total de la sociedad por medio de lo que él llama en uno de los capítulos el socialismo corporativo totalitario. ¿Qué es el socialismo corporativo totalitario? Algo que voy a desarrollar en otros videos. Vendría a ser un conjunto de monopolios, Google, Amazon, Facebook, Netflix, las instituciones financieras, que de hecho están eliminando toda la competencia, controlan la producción de absolutamente todo. Por ejemplo, Amazon, que no solamente quiere vendernos todos los productos, sino también ya controla el Internet, controlar las telecomunicaciones. Y todo esto en connivencia con el Estado, algo que se vio de manera más clara en el año 2020, cuando todas las compañías del mundo pararon, menos ellos, y lograron tener un monopolio todavía mucho más grande. Otra cosa interesante es que para poder lograr esto, ellos necesitan imponer una ideología social que incluye el globalismo, las políticas de la identidad, la ideología de género, la lucha contra la masculinidad, la lucha contra la familia, la lucha contra la natalidad, dice él, o sea, la lucha contra la vida, y la lucha contra la tradición, que es la que pone un freno a la imposición del globalismo progresista mundial. Así que un libro realmente importante para leer, especialmente porque él era una persona tradicionalmente de izquierda que luego, al vivir la cultura de la cancelación, tiene una conversión intelectual muy importante y muy buena. Otro libro que voy a mencionar, que lo tengo en digital, no tengo la copia en física por no poder conseguirla donde yo vivo, es La Sociedad de la Transparencia del autor coreano Byung-Chul Han. Una pequeña mención: los libros de este autor coreano, al menos en mi opinión, son una mezcla de ensayo con una reflexión filosófica sobre la vida que nos toca vivir.
libros que, en mi opinión, tienen frases muy, pero muy concentradas. Está lleno de frases concentradas, frases que seguramente el autor ha escrito y reescrito una y otra vez para poder concentrar un pensamiento profundo con la menor cantidad de palabras posibles. Algo muy difícil de lograr y yo creo que es un logro y una característica de Byung-Chul Han, un libro que para mí, y eso lo decía hace mucho comentando estos libros, son libros para rayar y marcar hasta el punto de que todo parece importante, hasta el punto de que cuando un libro termine de leerse esté completamente rayado. Y escuchando una conferencia de Byung-Chul Han que dio en Hungría hace unos meses, él decía, eh, o confirmaba exactamente esto que yo había notado, que él quiere que con sus libros lleguen al final, el lector vaya hasta el principio y se dé cuenta que ha marcado absolutamente todo, y por eso trata de escribir y reescribir. Y uno puede no estar de acuerdo, por ejemplo, con el marco teórico que emplea, un marco teórico muchas veces hegeliano o posmoderno, pero sin embargo, aquello sobre lo que él reflexiona no deja de ser importantísimo. En este libro especialmente menciona un tema que ya viene continuando de otros libros, cómo Google y las redes sociales se presentan como espacios de libertad, pero que en realidad forman parte de ese panóptico digital, una nueva versión de ese centro penitenciario imaginado por Bentham en el siglo XVIII, donde el vigilante puede observar ocultamente a todos los prisioneros. Con la diferencia de que aquí el nuevo prisionero de este panóptico digital es totalmente transparente porque cada uno se entrega voluntariamente, desnudándose y exponiéndose a la mirada panóptica. Por eso es sociedad de la transparencia. Es como una exigencia de esta sociedad de hoy, el ser transparente, algo que se ve en las redes sociales, en el reality show, en el Be Real, por ejemplo, esa aplicación donde todo el tiempo hay que, para poder acceder y ver los posteos, hay que sacar una foto de dónde está. El volverse totalmente transparente. Y eso tiene como consecuencia, según este autor, que el preso, el morador del panóptico digital, es víctima y es actor a la vez. Otro libro realmente a mí me pareció esclarecedor es este de Rod Dreher. La traducción al español es Vivir sin mentiras, manual para la disidencia cristiana. Es un libro que es fruto de una profunda reflexión sobre el totalitarismo blando que se avecina, perdón, un totalitarismo que toma una nueva forma y que el libro parte de una serie de entrevistas a personas que sufrieron bajo el totalitarismo soviético, a personas que estuvieron en la cárcel, personas que escaparon del Gulag, que terminaron en otros lugares en Europa o actuales residentes en Polonia, en Hungría, en los Estados Unidos. Y lo que quiere hacer aquí Rob Dreher es mostrarnos cómo hay grandes similitudes entre nuestros días, y esto es lo importante, entre los días que estamos viviendo hoy en día y la época inmediata en esos países que preparó el advenimiento del comunismo. Especialmente una clase intelectual totalmente ideologizada, tal como lo vemos hoy, un aspecto de soledad de las masas, tal como se ve hoy, está incluso mucho más potenciado, pero es un totalitarismo suave, como lo llama él, que está surgiendo en nuestros días, que se parece más que a 1984, se parece a un mundo feliz. Y ahí él va analizando cómo las políticas, por ejemplo, identitarias, están empezando a invadir todos los aspectos de nuestras vidas. Las libertades civiles se ven cada vez más como una amenaza a la seguridad, algo que vamos a ver en otro libro al final que voy a mencionar, y cómo también los progresistas están marginando a conservadores, a cristianos, a tradicionalistas y a otros disidentes. Algo que se va acelerando mucho más por la tecnología y el consumo. Se va acelerando esa posibilidad de un estado de vigilancia corporativa, y las cuarentenas que vivimos en los últimos años, que dejaron a millones de personas sin trabajo, van dejando a nuestras sociedades especialmente vulnerables a la manipulación demagógica. Es un libro realmente muy bueno, me parece a mí, porque explica de una manera muy sencilla cómo el totalitarismo que vamos a enfrentar o estamos enfrentando hoy en día no se basa tanto en la violencia, sino más que nada en la manipulación psicológica. Y hacia el final él ofrece una serie de consejos prácticos
sobre cómo identificar, cómo resistir a este totalitarismo, siguiendo un método de resistencia que tiene que ver con tres palabras: ver, juzgar y actuar. Es decir, ver es reconocer la realidad de la situación en la cual estamos viviendo, para lo cual hay que formarse. En segundo lugar, hay que juzgar, es decir, evaluar la realidad a la luz de lo que como cristianos nosotros sabemos que es verdad, o sea, vivir en la verdad, vivir sin mentiras, no dejarnos engañar, darnos cuenta de por qué cierta cosa es mentira. Y luego, en tercer lugar, actuar, es decir, tomar medidas para proteger la verdad. Un libro realmente espectacular y que también cita mucho a Alexander Solzhenitsyn. Él decía, este escritor ruso, que el error más grande que puede cometer la gente es pensar, asumir de que el totalitarismo nunca puede ocurrir en el país de uno. Y él dice, dice, no cometamos ese error. El siguiente libro es de Ángel Gómez de Ágreda. Él es coronel del Ejército del Aire de España. En esta obra lo que hace es mostrar que lo que Orwell relata en su obra distópica de 1984 se está haciendo presente en muchos de los aspectos de nuestra sociedad. Es un hecho que estamos sometidos a la vigilancia constante, que la verdad depende de intereses ideológicos de quienes dominan el mundo, que se reescribe la historia, por ejemplo, para justificar decisiones del presente, que el lenguaje se está reconstruyendo, y esto me pareció muy, muy interesante, el lenguaje se está reconstruyendo para que el ciudadano común no pueda interpretar la realidad actual, quitarle nociones que iluminan realmente. Y lo que va haciendo el autor Gómez de Ágreda es simplemente, a lo largo de varios capítulos que están titulados de acuerdo a los distintos ministerios de 1984, el Ministerio de la Paz, el Ministerio de la Verdad, el Ministerio del Ocio, el Ministerio de la Libertad, el Ministerio de la Calidad de Vida, el Ministerio de la Educación, y reflexionando cómo la tecnología afecta nuestra forma de ser, de vivir, de relacionarnos, y especialmente mostrando cómo 1984 ya se está haciendo realidad en nuestros días. El siguiente libro que quiero mencionar es de Nicholas Carr, El gran interruptor, la traducción en español, El mundo en red de Edison a Google. Es un libro, me parece interesantísimo, de este escritor, filósofo de la tecnología, sobre la historia de la tecnología. Él parte especialmente a partir de la invención de la electricidad y realiza una analogía para entender cómo funciona el Internet en la actualidad. Así, él dice cómo en el pasado, por ejemplo, cada fábrica comenzó a producir su propia electricidad y finalmente se terminó centralizando en plantas generadoras para toda una ciudad, para todo un país. Así dice él en este libro que está ocurriendo con el Internet. Ya no necesitamos tener procesadores y computadoras tan potentes. ¿Por qué? Porque simplemente nos podemos conectar a la nube y ahí se realiza todo el trabajo pesado. De hecho, por ejemplo, hoy en día hay programas de Adobe que en la antigüedad uno tenía que descargar, tenía que instalar, uno tenía que comprar los CDs. Hoy en día simplemente se conecta a la nube y es en esa nube, en esos centros computacionales y de datos que están conformados por miles de computadoras interconectadas en algún edificio acondicionado para ese propósito, que se realizan todos estos procesos. Y la gran paradoja es que tenemos, por ejemplo, los celulares más potentes. Voy a mostrar aquí un celular. Tenemos los celulares más potentes de la historia de la humanidad, pero sin embargo, paradójicamente, son los celulares con el menos uso de la historia, porque los procesos computacionales se realizan en la nube. Un libro, creo, importantísimo como introducción para entender cómo funciona el Big Data, los algoritmos, la inteligencia artificial y todos otros temas y aplicaciones que se comienzan a construir a partir de ahí. Y el otro libro que quiero mencionar del mismo autor, de Nicholas Carr, es Superficiales. ¿Qué está haciendo, perdón, Internet con nuestras mentes? Hoy vivimos en un mundo donde es casi imposible escapar a la tecnología, por lo que yo creo, y aquí es lo que dice el autor, es más que necesario reflexionar sobre esta variable que ha irrumpido y está condicionando nuestras vidas de una manera muy peligrosa. La tecnología no es algo neutro en sí.
Porque el carácter ético de la tecnología no depende solamente del contenido de lo que transmite. Hay algo mucho más profundo y eso es lo que él resalta aquí en este libro, me parece algo valioso. El, el escritor canadiense de tecnología y comunicación, Marshall McLuhan, él decía que el medio es el mensaje. Es decir, la clave no está tanto en el contenido, en lo que se transmite, sino que el mensaje es el medio mismo, el medio que lo transmite. ¿Y qué quiere decir esto? Que básicamente un medio, pensemos en el celular, en las redes sociales, en las computadoras, en el Internet, están transformando nuestro modo de percibir la realidad, están transformando nuestra incluso constitución cerebral por el uso muchas veces abusivo de todas estas tecnologías. Y es lo que hace él aquí en este libro, mostrar convincentemente cómo el Internet está afectando nuestras capacidades cognitivas, está afectando la memoria, la capacidad de prestar atención, cómo está afectando la conducta de niños, porque es un hecho demostrado empíricamente, esto es un hecho, ¿no? Esto no es ninguna conspiración, que el uso prolongado del Internet termina reconfigurando las redes neuronales y la estructura cerebral, y no para bien del ser humano, ya que estamos perdiendo la capacidad de leer y de pensar profundamente. Así que un libro realmente para reflexionar y para ponerle un límite a las tecnologías en nuestras vidas y especialmente teniendo en cuenta aquellos que son menores de edad, que están en una época muy importante de su desarrollo. El próximo libro que tengo para compartir con todos ustedes es este otro librazo de Miklos Lukács, Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI. El transhumanismo es una ideología que plantea, como sabemos todos y hemos aprendido de Miklos, es una ideología que plantea que el ser humano debe realizar un salto evolucionario por medio de la tecnología. Es decir, ese proceso evolutivo se ha estancado, hemos llegado a un punto muerto y por lo tanto para poder dar ese paso al progreso tenemos que comenzar a introducir la tecnología, especialmente las tecnologías convergentes, y dejar atrás todo vestigio limitante, la muerte, la enfermedad, la ignorancia. Ese es el propósito del transhumanismo. Ahora, esto se puede hacer, por ejemplo, por una simbiosis, una unión con la inteligencia artificial, la que, por ejemplo, nos dará la respuesta a todo problema humano y así dejamos atrás la ignorancia. Es un proyecto de Google, de hecho, conectar la nube y la inteligencia artificial al cerebro humano. O otro caso, que es lo que desarrolla Miklos aquí en su libro más específicamente, es el hecho de la tercerización de la reproducción humana y la ingeniería genética para formar un nuevo tipo de ser. De ahí el nombre de neoentes, nuevos seres, lo cual obviamente va a tener una consecuencia muy grande para el ser humano porque lo que se propone es una transición hacia un nuevo tipo de ser humano. Hice una entrevista con Miklos de media hora, así que ahí pueden, con las mismas palabras de Miklos, ver por ustedes, pero es un libro recomendadísimo, especialmente también porque conecta las distintas agendas, la agenda multimillonaria, medioambiental, el control demográfico, los ataques a la familia, la ideología de género, el control poblacional, lo une con las tecnologías convergentes, especialmente con aplicaciones reproductivas y todo eso, toda esa agenda está toda conectada. Esto es lo que hace Libros. El libro realmente es un trabajo magistral de mucho estudio, de mucha reflexión, de mucho pensamiento, para entonces tener un panorama mucho más claro de lo que está ocurriendo hoy en día. Otro libro muy importante es Irresistible. ¿Quién nos ha convertido, esta es la traducción que pusieron en español, quién nos ha convertido en junkies tecnológicos? Pero el subtítulo en español ahí dice es The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked. Realmente el impacto y el crecimiento de la adicción a la tecnología y todo el negocio de tenernos siempre enganchados. Obviamente que tiene que ver con las redes sociales. Adam Alter es un reconocido profesor de psicología y marketing de la Universidad de Nueva York, o sea, un experto también en la aplicación psicológica al marketing. Y aquí lo que hace es una profunda investigación sobre el aumento de la adicción al celular
y explica por qué tanto de los productos tecnológicos hoy en día son irresistibles, como dice el título, ¿sí? El argumento central básicamente entonces es que ese magnetismo extraordinario y muchas veces perjudicial de las redes sociales no es accidental, es a propósito. Las empresas que diseñan estos productos los van retocando en experimentos reales con miles o millones de personas hasta que logran que se vuelvan casi imposibles de resistir. Entonces, mediante la reingeniería inversa de la adicción al comportamiento, Alter nos va explicando cómo podemos aprovechar estos productos adictivos para nuestro bien, pero sin volvernos adictos a los mismos, ¿sí? Para mejorar la forma en que nos comunicamos, cómo gastamos y ahorramos nuestro dinero, y especialmente para ir estableciendo límites entre el trabajo, el juego y cómo ir mitigando los efectos más perjudiciales para nuestro bienestar y la salud y felicidad de nuestros hijos. Así que un libro importantísimo para lo que se está viviendo hoy en día. El otro libro que quiero mencionar es de Rana Foroohar. El libro es Don't Be Evil. En español sería No seas maldito o malvado, como las Big Tech traicionaron sus principios fundacionales y a todos nosotros. Lo que hace esta autora muy interesante porque ella es periodista con gran conocimiento por haber estado dentro de alguna de estas corporaciones en sus comienzos, antes del, lo que fue la explosión de las compañías tecnológicas en los mediados de los años 90. Y lo que hace es ir analizando los daños económicos, los daños políticos, los daños cognitivos que va causando toda esta industria de la tecnología en las últimas 2 décadas, y cómo estas grandes compañías tecnológicas son cada vez más ricas y poderosas, tanto por lo novedoso de sus productos, porque claro, Apple saca un iPhone y todos quieren tener un iPhone, entonces eso, por un lado, tiene un producto que es una novedad, obviamente una novedad adictiva también, que hace que cada vez deseemos más y más productos nuevos. Y por otra parte, todos los datos que van extrayendo como resultado, lo que ayuda a que estas compañías crezcan cada vez más. Pero a su vez, estas compañías fueron hechas posibles, y lo nota ella, por innovaciones que fueron pagas por el gobierno, es decir, por los impuestos de los contribuyentes. Ya, ya ha tenido una consecuencia muy preocupante, ya que debido a la falta de regulación de estas compañías, han realizado toda una operación de vigilancia, de extracción, de minería de datos, que han terminado reformando la economía y amenazan con destruir el mercado laboral, con controlar nuestras vidas, por medio de la inteligencia artificial, por ejemplo, afectar el bienestar psicológico de los usuarios por medio de las redes sociales, y una serie de consecuencias que al fin de la obra, al final, ella hace un llamado a los legisladores del mundo, no solamente de los Estados Unidos, a que realmente hay que comenzar a regular el tema de la extracción de datos, el tema de la minería de datos, el tema de la aplicación de la inteligencia artificial, y especialmente en las redes sociales, por las consecuencias sociales que están teniendo. El próximo libro es de Matthew Ball, El Metaverso y cómo lo revolucionará todo. Matthew Ball, él es ejecutivo de Amazon, además de ser uno de los grandes promotores del metaverso. Y en este libro, que a mí me parece, de todos los que he leído sobre el metaverso, es el más completo sobre el tema, lo que él hace es definir qué es el metaverso en los primeros 4 capítulos. Luego, en 7 capítulos, explica de una manera muy completa y didáctica cada uno de los componentes técnicos que se necesitarían para hacer realidad el conjunto de mundos virtuales, llamado metaverso, y todos los obstáculos tecnológicos actuales que hacen imposible que se materialice hoy por hoy el metaverso, especialmente por el hecho de que el Internet no está diseñado para experiencias sincrónicas, sino para compartir copias estáticas de mensajes y archivos. Entonces ahí tenemos un problema técnico gigantesco, además de muchos otros problemas que tienen que ver con, por ejemplo, las compañías Facebook quiere hacer un metaverso, así como no hay muchos internet, sino que hay uno solo. Facebook quiere que todas las otras compañías que se dedican a la industria del metaverso trabajen en un código común
que en cierto sentido abandonen su derecho a tener su metaverso y que sea centralizado y obviamente bajo el control de Facebook. Entonces él dice que ese va a ser un problema gigante porque ninguna compañía va a querer dar y compartir su archivo de datos, sus usuarios, por todo el dinero que esto significa. Y al final, en los últimos 4 capítulos, hace una proyección de cómo el metaverso va a impactar nuestra sociedad. Él lo ve en tonos positivos, obviamente, porque es un proponente del metaverso. Y en ese sentido yo no estoy de acuerdo con él, pero sí es una presentación muy esclarecedora de lo que es el metaverso, de lo mejor que he leído, ciertamente. El otro libro que quiero comentar es este otro muy buen libro, realmente. Si bien no estoy de acuerdo con muchas de las aplicaciones ideológicas del autor, el libro se llama Armas de Destrucción Matemática, cómo el Big Data aumenta la desigualdad y pone en peligro, afecta la democracia. Obviamente que aquí, cuando ya comenzamos a analizar todo en términos de desigualdad, hay un elemento ideológico, pero sin embargo es un libro muy bueno para entender. Ella es una experta en estadística, es matemática, enseñó en Nueva York, en Columbia, en la Universidad de Columbia, y llama a los algoritmos armas de destrucción matemática porque están basados en modelos matemáticos que a su vez se basan en criterios establecidos por seres humanos que son falibles y que a su vez tienen profundos intereses financieros, políticos e ideológicos. Entonces, el algoritmo, dice ella, no es neutro. El algoritmo tiene un interés de fondo, ya sea favorecer el interés financiero de esta compañía o intereses políticos o intereses ideológicos. Y es inevitable entonces, dice ella, que estos modelos codifiquen prejuicios humanos, malentendidos, sesgos cognitivos, que luego se transmiten a sistemas de software que cada vez más administran y controlan nuestras vidas. Y a lo largo del libro ella, es muy interesante, va ofreciendo una serie de ejemplos reales, casos reales de cómo entidades financieras, universidades, corporaciones, compañías de seguros, escuelas, aplicaciones de citas e incluso la policía y el sistema judicial están haciendo un uso exhaustivo del Big Data y cómo los algoritmos toman decisiones que muchas veces no parecen tener sentido ni justificación y que perjudican seriamente la vida de un ciudadano concreto. Cuenta el caso, por ejemplo, de una maestra ejemplar en la zona de Washington que fue expulsada del sistema escolar cuando tuvieron que hacer unos cortes de presupuestos y lo que hicieron fue poner un algoritmo que diga cuáles son los maestros en orden de desempeño y ella salió última. Pero sin embargo era una de las mejores maestras que tenía el sistema y la expulsaron. ¿Y eso por qué es? Nunca lo van a revelar porque los algoritmos son secretos. Entonces, si alguien quiere entender qué es un algoritmo, qué relación tiene con la matemática, con la estadística y especialmente ejemplos reales de cómo nos pueden afectar, este libro está más que recomendado, teniendo en cuenta que muchas veces la crítica parte de un sesgo ideológico, podemos no estar de acuerdo, pero lo que ella está señalando es algo real. Otro libro que tiene que ver con esa misma temática que me pareció muy interesante es de Aini Kokas. El libro se llama Tráfico de datos, cómo China está ganando la batalla por la soberanía digital. Un libro que acaba de salir. Yo obtuve una copia a fines del año 22, pero me parece un libro realmente muy bien fundamentado sobre el tráfico de datos hacia China, es decir, cómo el gobierno comunista chino ha establecido una política que podríamos llamar de soberanía digital. Es decir, así como un país tiene soberanía sobre su territorio, lo que ha hecho China es armar una frontera cibernética, una especie de muralla que no deja que entre ni salga absolutamente nada del país sin el control centralizado del gobierno. Es un proyecto que comienza en el año 2000 con la Gran Muralla Digital, lo que le permite entonces a China armar una red interna y centralizada por la que controla absolutamente todo lo que entra y todo lo que sale por medio de servidores proxies. Entonces, esta muralla digital, por ejemplo, bloquea direcciones de internet, bloquea sitios web, filtra palabras claves para restringir el flujo de datos. Entonces hay ciertas cosas que en China no se van a poder ver. Un ejemplo claro también es que el algoritmo, por ejemplo, de TikTok es distinto para China que para el resto del mundo, para evitar la adicción de sus jóvenes.
y para transmitir contenido educacional, por ejemplo, mientras que en el resto del mundo el gobierno de China, a propósito, tiene todo un plan de inteligencia artificial por medio del algoritmo para mantener adicta a la población. Eso es importante. Y aparte, el libro se llama Tráfico de Datos porque China se dedica a robar datos, ya sea por hackeos, ya sea comprándolos porque están disponibles para compañías de marketing o por medio de productos inteligentes, ¿sí? El Internet de las cosas. Lo que hace China, esto es realmente para pensar, ellos producen aspiradoras, cepillos de dientes, enchufes, lo que se imaginen que son inteligentes y lo ofrecen a muy bajo precio. A propósito, el gobierno lo subvenciona para que eso entre al mercado, para que ninguno pueda competir con sus productos. Entonces terminan entrando en el mercado y uno termina comprando porque es más barato. Y lo que hace China es, ¿por qué a veces termina perdiendo dinero? ¿Por qué a veces venden las cosas a un costo mucho más barato? Porque lo que hacen es robar datos. Entonces, en cuanto meten una Barbie que habla dentro de la casa, esa Barbie es un instrumento de espionaje, por ejemplo. En cuanto metemos una aspiradora, esa aspiradora va robando datos que tiene muchas ventajas, especialmente el país que tenga la mayor cantidad de datos es el país que va a poder controlar entonces el mercado del futuro, porque ya saben de antemano cuáles son las necesidades que hay, ¿sí? Y China, entonces lo que hace por medio de esa soberanía digital es, a través de una serie de normas y reglas de leyes que controlan el crecimiento de las empresas tecnológicas, también las va funcionando con un componente cívico-militar. ¿Qué significa eso? Que todos los datos de compañías chinas, TikTok por ejemplo, son propiedad del gobierno chino. Se tienen que guardar en servidores dentro de la China. ¿Y cómo es eso? Porque el gobierno chino ha nacionalizado ciertos componentes de estas corporaciones. Por ejemplo, el algoritmo es nacionalizado. La inteligencia artificial es nacionalizada. Los datos son nacionalizados. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, Trump quiso prohibir TikTok en los Estados Unidos y por la cual el gobierno federal ahora ha prohibido el uso de TikTok en celulares oficiales. Porque el Estado chino hace toda una campaña de minería de datos por medio de empresas que son parte de esa fusión cívico-militar china. Algo realmente interesantísimo para tener en cuenta, especialmente si compran productos chinos o si hacen uso de TikTok. Es muy realmente preocupante lo que está pasando con eh, este tráfico de datos que también se logra por medio de todos esos aeropuertos, hoteles, antenas de 5G construidas por China. Ese es el problema con las antenas 5G, que son realmente armas de espionaje dentro de nuestros países. El próximo libro que quiero mencionar es otro librazo, un bodoque, como decimos en Argentina. Es un libro, ya les voy a decir bien, de 689 páginas, La era del capitalismo de la vigilancia la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. Shoshana Zuboff, ella es profesora de la Universidad de Harvard y básicamente el planteo que hace en este libro, se los recomiendo realmente leerlo porque es un librazo. Cuando abrimos las puertas al hogar y en nuestras vidas a la tecnología, sin querer, nosotros estamos contribuyendo constantemente a la extracción de datos sobre absolutamente todo lo que hacemos diariamente. Nuestras voces, nuestros rostros, nuestras emociones y personalidad, nuestras necesidades y anhelos, absolutamente todo queda registrado. Por eso hay que tener mucho cuidado realmente con el Internet de las cosas. Lo que se hace es que toda esa información se codifica, se traslada a datos, se la traduce a datos, se la transforma en datos que acumulados y analizados se venden al mejor postor en el mercado de los data brokers, de los compradores de datos, que generalmente terminan en compañías de marketing, pero pueden terminar con agencias de seguridad, agencias de inteligencia, con la policía, que con esas herramientas ellos pueden determinar los patrones de conducta, los gustos, las emociones, las necesidades, de tal manera, y aquí viene lo peligroso, que se pueda dirigir nuestra atención hacia un lugar determinado en el momento justo, hacia un producto, por ejemplo, indicado. Y la verdad es que, como lo explica ella aquí a lo largo del libro, la primera aplicación práctica de los datos era recolectarlos para analizarlos y así reinvertir y mejorar un producto, mejorar un servicio. Entonces, una aspiradora que extraía datos era para mejorar y hacerla
mucho más perfectas, pero en un momento determinado, y especialmente dentro de Google del año 2002, perdón, se dan cuenta de que tenían una mina de oro en sus manos con toda esta información. Entonces, eso da lugar a un nuevo uso de todos estos datos, lo que ella llama el análisis predictivo, es decir, a partir de a partir de los patrones de la conducta, del movimiento, del carácter de la persona, se comienzan a utilizar algoritmos que pretenden predecir cómo va a actuar la persona en el futuro. Y ahí está la cosa. El usuario, dice ella, deja de ser un fin en sí mismo y su conducta se convierte en qué cosa, en una materia prima que luego va a ser analizada para determinar predicciones que van a ser comercializadas en lo que ella llama el mercado de las conductas futuras del capitalismo de la vigilancia. Es decir, un nuevo capitalismo que comercia exclusivamente con los datos de la conducta de cada ser humano y donde grandes compañías compiten por la calidad de sus predicciones, es decir, venden certidumbre, venden el hecho de que esta persona, por ejemplo, necesita viajar, esta persona tiene tal problema y entonces una apuesta, ¿sí?, el mercado de las predicciones sobre el futuro de esa persona. Y son los datos los que nos van a dar las herramientas para saber con certeza qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, yo en mi próximo libro le hago una crítica porque está muy bien todo lo que dice, pero hay un elemento más que habría que agregar a la predicción o el análisis predictivo, que es el análisis directivo. Cómo los algoritmos y la inteligencia artificial, de hecho, están dirigiendo la conducta de las personas a un fin determinado. Otro libro más impresionante realmente es este, la nueva, perdón, no puse la traducción, me acabo de dar cuenta, la nueva anormalidad, el surgimiento del estado de seguridad biomédico, nueva normalidad. El autor es un reconocido médico, él es investigador en la Universidad de California, que cuestiona cómo a partir del año 2020 se impuso un nuevo modelo de salud, no para proteger al ser humano, sino como excusa para reorganizar la sociedad, es decir, un nuevo tipo de reingeniería social. Si tuviese que hablar de las cosas más interesantes y bien fundamentadas de este libro, me cierran el canal, lamentablemente, pero es impresionante este libro. Él habla de un estado de seguridad biomédica donde todo problema es redefinido como una cuestión de salud pública. Entonces, por ejemplo, cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones medioambientales van a ser impuestas con la excusa de este nuevo paradigma, el paradigma biomédico. Ya se está hablando, por ejemplo, y aquí él lo relata en varias ocasiones, cómo quieren imponer cuarentenas por el cambio climático. Y otra cosa que él demuestra a lo largo de estas páginas es la operación de vigilancia del Estado, de las grandes corporaciones, que incluye también nuestra constitución genética, el ADN, y cómo también se ha impuesto un nuevo paradigma donde el peligro, y esto es interesante, ya no es un virus, el peligro ya no es una bacteria, sino que el peligro es el ser humano como transmisor o vector. O sea, el problema es el ser humano que puede transmitir un virus y por eso la solución a todos los problemas biomédicos actuales no es controlar o curar un virus que impacte, por ejemplo, a un grupo específico, a personas ancianas, a personas diabéticas, a personas obesas, sino controlar a toda la población humana. ¿Por qué? Porque el virus es el mismo ser humano. Esta es la nueva normalidad detrás del proyecto del Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas. Y para terminar y no cansarlos, otro libro sensacional de Nicolás Márquez, La dictadura comunista de Salvador Allende. Tengo una entrevista sobre este libro, así que simplemente voy a mencionar cómo aquí Nicolás hace un cuestionamiento muy bien fundado sobre la glorificación que se ha hecho tanto en Chile como en el extranjero de un personaje que fue realmente nefasto, pero como la izquierda debía glorificar su historia, la historia de Salvador Allende, se terminó escondiendo o falsificando su verdadera acción política. Nicolás contundentemente demuestra, afirma que Allende fue un dictador que bajo su yugo destruyó libertades, arrasó con la constitución, con las leyes e instituciones de Chile para perpetuar su poder y así edificó todo un poder paralelo e ilegal que estaba caracterizado
por ejemplo, el espionaje, el crimen político, el fraude electoral, el terrorismo, la persecución a disidentes, la usurpación a tierras e inmuebles y una serie de ilegalidades que apuntaban a básicamente establecer una dictadura en Chile. Entonces, para el pueblo chileno especialmente, es un libro importantísimo porque les va a ayudar a comprender la situación actual y por qué se busca reivindicar a un personaje que puso a Chile bajo la voluntad de Fidel Castro. Estos son todos los libros que quería compartir con ustedes hoy. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Gracias por ver este video. Si tienen preguntas o quieren consejos acerca de la lectura, por favor, déjenlos aquí en los comentarios. Dale me gusta, comparte con tus conocidos y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Todo el trabajo que realizo en este canal es gracias a la generosidad y apoyo de cada uno de ustedes. Así que si quieres colaborar para que pueda continuar ofreciendo cursos gratuitos y videos de formación sobre distintos temas de actualidad, te quiero invitar a que me apoyes ya sea como miembro especial de este canal o por medio de una suscripción en Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.